días, bienvenidos a nuestro canal. Continuamos con nuestra serie de la conquista espiritual. Este día vamos a continuar con una de las órdenes más temidas durante el virreinato de la Nueva España, los dominicos. ¿Quieren saber cuál fue su participación en esta tan llamada conquista espiritual? Acompáñenos. ¿Quiénes fueron los dominicos? La orden de Domingo de Guzmán empieza al igual que la de San Francisco de Asís a principios del siglo XIII, pero a diferencia de la orden franciscana, los dominicos empezaron como una orden diferente ante el papado. El papa en ese periodo del tiempo los contrató de cierta manera para hacerse cargo de las herejías. Iban a ser la orden que se iba a encargar de juzgar a los herejes que se presentaban en contra de la iglesia. En este caso en especial fueron los cátaros. Pero no es cierto que los dominicos fueron los que mataron a esa gente. Realmente a lo que fueron ellos fue con un ejército mandado por el Papa para matar y aniquilar esta población, y los dominicos eran los que se iban a encargar de juzgarlos. Ahí es donde nace la Santa Inquisición. Y el Papa se aprovechó de esta orden para poder tener una manera legal de juzgar todas estas poblaciones que no estaban de acuerdo en la manera en que la Iglesia Católica quería establecer su orden. Bueno, ¿quieren saber más de su participación en la Nueva España y en la conquista espiritual? Acompáñenme. Nos encontramos en el exconvento de San Jacinto. Fue una de las primeras edificaciones que hicieron los dominicos aquí en lo que es ahora la Ciudad de México. ¿Por qué en San Ángel? San Ángel está muy cerca de Coyoacán, y como podemos recordar en los videos anteriores con Hernán Cortés, una de las primeras ciudades que estableció fue Coyoacán, cuando estuvo planeando el sitio que hizo a Tenochtitlán. Esta parte de San Ángel se la dieron a las órdenes dominicanas y franciscanas para empezar su proceso de evangelización. Y una de las cosas que vemos en esta iglesia, en este convento, es el atrio. El atrio es una invención americana. De aquí especialmente empezó en México, porque los indígenas sí les empezaron a ayudar a hacer las iglesias, pero ellos no estaban acostumbrados a orar dentro de una iglesia, así que hicieron los atrios para poder orar y en este caso evangelizarse a la religión católica en un espacio abierto. Es por eso es que todos estos conventos que tenemos en México tienen estos atrios. La gente realmente de ese periodo de tiempo era donde oraba, en el atrio. Bueno, acompáñenos. Vamos a seguir con esta historia. Como mencionaba, los dominicos empiezan su orden a principios del siglo XIII. Uno de los personajes más importantes es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino empieza una nueva serie de procesos dentro de cómo sería la orden. A diferencia de los franciscanos, que iba a ser que fueron una orden en la cual tenían que enseñar y predicar de una manera de convencimiento, los dominicanos a su vez lo que hicieron eran realmente empezaron a ser abogados, iban a enseñar su catecismo de una manera en la cual tenían que convencer a los nuevos católicos de ser católicos de una manera teológicamente hablando. Iban a tener que convertirlos con la teología, no tanto con una manera como los franciscanos, más de predicación voluntaria. Pero continuemos con este capítulo. Los dominicos llegan aquí a la Nueva España en 1526, 2 años después de que llegaron los franciscanos. De hecho, al principio los franciscanos ayudaron demasiado a los dominicos. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán es un predio que se le habían regalado a los franciscanos, y a su vez los franciscanos se lo regalaron a los dominicos. Ahí juntos, pero no revueltos, empieza su conversión a los indígenas a la fe católica.
Pero al igual que los franciscanos, no fue de una manera brutal, excesiva, cruel, era una manera de convencimiento. Los franciscanos lo que usaron fue un método de convencimiento en el cual estaban enseñando a los indígenas no solo la religión, sino trabajos que tenían que hacer dentro de los conventos. Los dominicos lo que hicieron fue, teológicamente hablando, convertirlos, convenciéndolos de que la Iglesia Católica, su catecismo, tenía un sincretismo con el suyo y tratar de quitarle las ideas de herejía que ellos creían que era herejía y convertirlos de una manera de convencimiento por medio de su catecismo. Otra cosa que hay que entender y que tenemos que ver es que, aunque se vea como una forma cruel y violenta la que se estaba haciendo a estos indígenas, no lo era. Estas órdenes tenían un proceso de entendimiento diferente al que tenemos ahora. Ellos estaban convencidos de que les estaban salvando las almas. O sea que todos los procesos que hicieran estaban justificados gracias a eso. Pero como lo mencioné en el capítulo pasado de los franciscanos, era más el problema de convencerlos de que la religión católica era lo que necesitaban ellos para salvar sus almas. Y claro que sí hubo violencia, crueldad a cierto punto, pero en ese tiempo era una forma normal de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, los dominicos en el siglo XV en España, Torquemada, uno de los inquisidores más sangrientos de la historia de los dominicos y de la Santa Inquisición, llegó a matar cientos de personas en la hoguera, cuando aquí en la Nueva España, en casi 250 años de Santa Inquisición o del Tribunal de la Santa Inquisición, solo se mataron 30 personas en la hoguera. A eso tenemos que también agradecer a Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando fue a España, sacó un tipo de permiso ante la iglesia donde los indígenas de la Nueva España no pudieran ser juzgados por la Santa Inquisición por ser nuevos a la fe. Y esta orden ley siguió durante los 250 años de virreinato aquí en la Nueva España. Pero bueno, continuemos con la historia. Síganos. Dos de los personajes más importantes dentro de la orden dominica fueron Bartolomé de las Casas, quien fue uno de los defensores más arduos de los indígenas y de los abusos que los conquistadores. El otro de los nombres más importantes que tienen los dominicos fue Pedro Moya de Contreras. Él fue el que estableció la Inquisición formal en la Nueva España, cuando el tribunal se instaló en 1571, donde se perseguían delitos como la herejía, los judaizantes, las blasfemias, el protestantismo. Fue una de las figuras más importantes que tuvieron los dominicos aquí en la Nueva España, porque el poder de este personaje fue casi ilimitado. Llegó a ser arzobispo, virrey, inquisidor general al mismo tiempo. Durante su periodo se iniciaron juicios contra judaizantes, se vigiló la ortodoxia religiosa y se fortaleció el control ideológico. Bueno, pero ¿cuál fue su participación real dentro de esta conquista espiritual de los dominicos? No solo estuvieron aquí en lo que es ahora la Ciudad de México, también viajaron y se establecieron en lugares como Oaxaca y Chiapas, o bueno, como los historiadores y la narrativa que inventó Benito Juárez acerca de encontrar un antagónico dentro de esta
conquista y la única que encontró fue la Iglesia Católica. Pero fueron 250 años de un proceso de sincretismo y de conquista espiritual. Tenemos que entender esto, y esto es parte de lo que estoy hablando desde el capítulo pasado. La historia no es ni blanca ni negra, es un gris hermoso y se deben de entender todas estas capas de la historia. La narrativa que nos cuenta México es que la conquista espiritual, al igual que la armada, fue violenta, brutal y de una manera obsesivamente cruel. Pero la realidad es otra. Como mencionaba en el capítulo anterior, entre el siglo XVI y el siglo XVII, todos los documentos que tenemos son casi de la iglesia. No se puede entender una conquista espiritual sin esos documentos. Y esos documentos no hablan ni de violencia, ni de abuso en contra de los indígenas. Hablan de un proceso de evangelización a base de sincretismo, en el cual el convencimiento fue clave para estos frailes poder convencer a los indígenas de convertirse en católicos. Bueno, la participación de los dominicos, como mencionaba anteriormente, duró 250 años en el periodo virreinal, pero no hay documentación en la cual se establezca que sí hubo violencia. Hay que entender y empezar a analizar la historia de una manera en qué hace sentido y qué no hace sentido. Bueno, ya para terminar, el siguiente capítulo es acerca de los agustinos. Como les mencioné la vez pasada, recuerden, España conquistó a México, pero México conquista a cualquiera. No olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, denle like y por favor no se olviden de compartir. Que tengan un excelente día.